en esta mañana con el estudio de la Palabra de Dios. Estamos viendo la serie de El Hijo de David. Dijimos que hemos mencionado el Hijo de David. ¿Por qué? Porque el Evangelio según San Mateo está dirigido al pueblo de Israel, ¿sí? Está dirigido a los judíos o a los hebreos y está presentando a Jesús como el Rey de Israel. Y no podía ser Rey de Israel aquel que no viniera del linaje de David. Por eso es presentado a Jesús como el Hijo de David. Ya estamos en el capítulo número 12 y estamos viendo acerca de lo que es el programa que estaba siguiendo el Rey o el Hijo de David, que en este caso, bueno, estamos hablando de la persona del Señor Jesucristo. Y este es un capítulo donde tenemos 50 versículos, pero para que podamos entenderlo un poquito mejor, lo vamos a presentar en esta mañana con como 4 diferentes escenas. Este capítulo lo hemos dividido en 4 diferentes escenas, ¿sí? Estamos hablando de su programa. Este programa de alguna manera ya venía anunciado en la Escritura y, por ejemplo, estamos en una parte donde Isaías capítulo 53 dice que él fue despreciado, ¿verdad? O sea, él fue rechazado. Isaías 53 anuncia que el Mesías o el Hijo de Dios, ¿verdad? El que vendría a salvar sería despreciado por su pueblo, ¿sí? Despreciado y desechado de los hombres. Y después dice varón de dolores. Y Isaías 53 nos va a describir también más adelante los sufrimientos del Mesías o los sufrimientos que finalmente llevó el Señor Jesucristo. Entonces dijimos que para un mejor estudio de este capítulo lo hemos dividido en 4 diferentes escenas. Cada escena tiene el caso, nos va a presentar el caso. Cada escena nos va a presentar el conflicto que se presentó en base a ese caso y vamos a ver también la contestación de parte de Jesús. ¿Ok? Muy bien, entonces este capítulo 12 podríamos también nosotros denominarlo como el rechazo de los religiosos, ¿verdad? No solamente incluye el programa del Rey, sino que podemos decir que a partir de este capítulo vemos ya de una forma abierta el rechazo de aquellos religiosos que vivían en el tiempo de Jesús. En la primera escena, entonces, vamos a ver, la encontramos aquí a partir del versículo 1 hasta el versículo 13, y en esta escena vamos a encontrar el primer caso. En esta escena vamos a ver 2 casos que están muy relacionados. El primer caso, o el caso que se presenta aquí, dice el versículo 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer, y viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Vamos a dejar hasta ahí. Ahora, ¿es malo comer? ¿Qué estaba pasando aquí? Los discípulos dice que iban con Jesús caminando, ¿sí? ¿Se acuerdan? Andaban por toda la región de Galilea, esa zona. Andaban ahí viajando, estaban llevando después el mensaje que les había dejado Jesús, lo que mencionamos la semana pasada. Y dice que ellos iban arrancando las espigas y comiendo. ¿Es malo comer? Y entonces, ¿por qué estaban molestos estos religiosos? ¿De qué lo acusaban? Exactamente. El conflicto, ahora vamos a ver, en el conflicto vemos que era que lo estaban haciendo en el día de reposo, ¿sí? Estaban haciéndolo en el día de reposo. Ahora, el día de reposo es el día sábado y cuando hablamos del día de reposo decimos que el día de reposo comienza el día viernes a las 6 de la tarde y termina el día sábado a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, el pueblo hebreo, el pueblo judío, no hace nada desde el viernes, hay actividades que están consideradas que son trabajo, por lo cual dice, bueno, ese día lo vamos a dedicar al Señor. Después de las 6 de la tarde ya no importa que hagamos lo que a Dios no le guste, ¿va? No, eso
Algunos lo hacen así, pero digo, no tiene que ser así. Pero, ¿a qué vamos? Esta gente religiosa, recuerden, el reino que Jesús venía a anunciar no era un reino físico, no era un reino que se vea, era un reino ¿dónde? En el corazón. Era algo que tal vez no se veía, no se podía distinguir, pero era algo del corazón. Iba a hacer cambios, iba a traer paz al corazón de las personas, iba a evitar conflictos en el corazón, en el principal conflicto que había entre el hombre y Dios. Ese vacío que muchas veces hay en nuestra vida, Jesús lo iba a llenar. Pero era algo interior, algo del corazón, de las emociones, de los sentimientos. No era algo externo, como ellos estaban esperando a alguien que viniera y cambiara todas las leyes, ¿no? Como a veces esperamos al presidente que va a solucionarnos todos los conflictos, ¿no? Así ellos esperaban a alguien que viniera a corregir los conflictos. Ahora, el énfasis de los religiosos, de los fariseos, de los escribas, era que se hicieran o se cumplieran diferentes reglas, ¿verdad? Ahora, ¿el día de reposo era correcto? Sí, era correcto. Lo que no era correcto era poner una excesiva cantidad de reglas sobre lo que Dios ya había puesto. Ese era el conflicto. Y los religiosos comenzaron a hacer diferentes cosas y decir, no, pues es que ese día, el día de reposo, pues no puede ser esto y esto. Y bueno, Dios ya había dejado específico en la Escritura, pero ellos le agregaban todavía más reglas. Ahora, el problema es, ¿era lícito comer? Claro que era lícito, ¿sí? Dice, pero ellos estaban considerando que arrancar las espigas ya era trabajo. Estaban cultivando. Ahora, imagínate que te digan, no, pues pelar un plátano, un melón, o sea, pues es que es trabajo. ¿Y cómo voy a hacer para comer? Ahora, el conflicto era eso. El caso era, primero, que ellos estaban comiendo espigas. Versículo 10, vamos a ver otro caso. Y he aquí, había allí uno que tenía seca la mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? El otro caso es la sanidad de un hombre que tenía la mano seca, ¿sí? Tenía ese hombre ahí su mano seca. Y la pregunta era, tratando de incitarle, dice, para poder acusarle, si era correcto o no sanar en el día de reposo. Ahora, quiero decirles algo. La Escritura decía que sí era permitido sanar en el día de reposo, siempre y cuando sea un caso de vida o muerte, ¿sí? Ahora, ellos podían ejercer ciertas actividades médicas, digamos así, siempre y cuando estaba en riesgo la vida de la persona. Pero en este caso, era un hombre que tenía la mano tal vez paralizada, dice ahí, o seca, así le menciona. No tenía movilidad en su mano. ¿Y qué hicieron? Pues estos hombres realmente lo tomaron y dijeron, esta es una buena excusa para hacerlo caer. Y lo llevaron ahí con Jesús. Y ellos mismos pues le dijeron, a ver, Señor, sánalo, a ver si es lícito o no es lícito. Bueno, vamos a ver qué conflicto se creó. Entonces, pues que principalmente era día sábado, ¿no? Y ellos estaban buscándole ahí cualquier situación, cualquier cosa para hacerlo caer, ¿verdad? Para acusarlo, para acusar al Señor Jesucristo. Es más, dice el versículo 10 que al final del versículo 10 dice, para poder acusarle, ¿no? Y ellos estaban en contra de él. Dice el versículo, Mateo 12:2, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Eso es lo que les había presentado, que se les había presentado como el conflicto, ¿verdad? Que estaban haciendo una actividad en el día de reposo. Y después vemos ahí, en el versículo 10, que ellos lo estaban haciendo para poder prenderle, para poder acusarle. Entonces, ahí vimos el caso de los discípulos arrancando espigas y comiendo, y de la sanidad de un hombre con la mano seca. Vamos a ver cuál fue la contestación del Señor Jesús. Dijeron, no, es que no pueden trabajar en el día sábado. La contestación del Señor Jesús comienza a partir del versículo 3 hasta el versículo 13. Pero vamos a dividirlo en dos partes. En primer lugar, hablando acerca de lo que los
lo que ellos estaban haciendo, los discípulos hacían arrancando las espigas y comiendo. Dice el verso 3. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Cuál es la contestación que el Señor les dice? ¿Saben qué? Este no es el único caso. David, y nos menciona a David como una autoridad para el pueblo de Israel, uno de los más grandes reyes para Israel. Dice, David también fue rechazado. ¿Se acuerdan que fue nombrado rey, ya ungido como rey, mientras todavía era rey Saúl? Porque Saúl cometió grandes locuras, era un hombre insensato. Y Dios le dijo: hey, Saúl, espera a que nosotros, le dijo Samuel, espera que yo llegue para hacer sacrificio antes de que pelees, ¿verdad? Y ahí, dice, Saúl se comenzó a sentir presionado por las personas del pueblo y dice, bueno, ¿no llega Samuel? Pues vamos a hacer el sacrificio. Y él hace el sacrificio, hizo algo que no le correspondía hacer. Y Dios le quita el reino a Saúl. Y entonces Dios busca un hombre conforme a su corazón y llama a David para ser el rey de Israel. Nombra a David como el rey de Israel. Samuel lo unge como rey, ¿verdad? Por eso es el ungido, ¿verdad? Porque es el elegido, aquel a que le derramaron un aceite y de esa manera lo mencionaban o lo llamaban el rey de Israel. Y entonces Saúl se enoja contra David e intenta constantemente matarlo. Y en una de esas huidas, ¿verdad? Por su vida, entonces él llega con su ejército, llegan ahí y toman de los panes de la proposición. Y dice, David lo hizo. ¿Y acaso ustedes están condenando a David? No, es que David era David, ¿eh? David era el rey. Bueno, dice, ¿no saben que también los sacerdotes había un momento donde podían entrar y comer del pan de la proposición y eso les era lícito? Ahora, ¿por qué? Porque había situaciones, había excepciones en ciertas cosas. Ahora, este era el tiempo para seguir trabajando y llevar la palabra y anunciar el reino a diferentes lugares. Era lícito. Es lo que está diciendo acá. Eso es lo que contesta Jesús. Eso es lícito. ¿Y saben qué? Lo están haciendo conmigo. Dice, este es mayor que el templo. ¿Sí? Después se acuerdan que él mencionó que el templo sería derribado y al tercer día él se reedificaría. Estaba hablando de su propio cuerpo. Ahora, en primer lugar, la respuesta que nos da aquí Jesús dice que Él es mayor aún que el templo que está aquí. Dice, yo soy mayor. Yo no me ofendo. A mí no me están profanando. Dice, ellos vienen conmigo. Y es lícito. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para el reino de los cielos. Pero después dice, y si supieren qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. ¿Qué está diciendo acá? Señores, aquí no hay religiosidad. Yo no quiero religiosidad. No quiero sacrificio. Dios no pide sacrificio, pide misericordia. Pide misericordia. Aquí ellos están actuando por la misericordia de Dios, llevando ese mensaje del reino a aquellos que lo necesitan. No el sacrificio, decir me voy a abstener de la comida o me voy a abstener de un trabajo porque es día de reposo. No, eso es una situación, un argumento religioso. Ahora, quiero decirles algo. Muchas veces nosotros
hemos tal vez vivido o actuado en base a ciertas reglas religiosas que se nos han ido transmitiendo. Pero el Señor Jesucristo nos muestra y nos dice, no es una religión, no es religión, es una relación personal conmigo, que llega a la vida de las personas a través de mi misericordia. A través de la misericordia de Dios llega eso a nuestra vida. Ahora, qué importante es, dice, Dios no quiere que hagas sacrificios. Ahora no me digas, entonces ya no voy a venir los domingos. No, al contrario, ¿verdad? Por la misericordia de Dios vamos a venir. ¿Por qué? Pues porque es una forma en la cual yo puedo crecer, es una forma en la cual yo puedo ser bendecido y yo puedo bendecir a otros. Ahora, eso es lo que responde el Señor Jesucristo. Señores, hagámoslo por misericordia, no por una religiosidad. Pero después vamos a ver la situación o la respuesta con respecto al hombre de la mano seca. Ya vimos que ellos lo querían atrapar con la mano seca. Pero responde el Señor Jesucristo en el versículo 11 y dice, y Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Dice, ¿cuántos de ustedes en ese tiempo la mayoría eran pastores de ovejas, ¿no? Quiero decirte algo, si tú vas con ellos y de repente se cae en un pozo, ¿porque es día de reposo lo vas a dejar ahí tirado? No, ¿verdad? Entonces es que implica un trabajo de rescatista, ¿no? No, pues no puedes hacer eso, ¿no? Yo pienso que ni aún el rabino más consagrado dejaría a su hijo tirado ahí adentro, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad? ¿Me explico? Ahora, eso es lo que está diciendo de alguna manera acá, para que podamos entender un poquito la ilustración. Ahora, me encanta la forma, la pedagogía del Señor Jesucristo utilizando estos ejemplos. Y dice, miren, ¿qué hombre que tiene ovejas se le cae una en un pozo y la deja ahí porque es día de reposo? Ninguno. No hay, nadie. Pues la levanta y la saca, ¿verdad? Y se la lleva. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaba haciendo el dueño de la oveja con la oveja? Estaba aplicando misericordia hacia su oveja, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros aún apliquemos misericordia contra aquellas ovejas que están en peligro. Y dice, acá eso es lo que está en mi corazón. Por tanto, yo os digo, ahora, no está diciendo que aquí quitó y anuló el día sábado. No, aquí lo que está diciendo y nos está enseñando cómo lo debemos entonces de vivir. Y dice ahí, pues en cuanto más vale un hombre que una oveja, dice, por consiguiente, pues ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Pues mucho más. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces, señores, dice, no sean religiosos. Esa es una regla que ustedes han puesto. Pero Dios se complace en que se aplique la misericordia. Cuando lo hacemos aplicando misericordia, es correcto. ¿Okay? Y esa es la forma en la cual el Señor Jesucristo le responde. Y versículo 13 dice, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Ahora me encanta porque a través de esto yo puedo ver que la prioridad en el Señor Jesucristo no era quedar bien, sino era la vida de las personas. Dice, bueno, ya les expliqué que no hay problema de hacer el bien en el día de reposo. ¿Ya me entendieron? Bueno, entonces, ¿sabes qué? Extiende tu mano. Dice que la mano del hombre que tenía seca o endurecida, ¿verdad? Enseguida cobró movilidad como la otra. Ahora, ¿qué creen que sucedió? Tal vez ese hombre era un instrumento para hacer caer a Jesús. Pero después ese hombre recibió el beneficio de su mano sana. El Señor Jesucristo tal vez podría no haber aplicado misericordia y haber sido justo con ese hombre por prestarse a que viniera y le hicieran caer, ¿no? Pero dice, él aplicó misericordia. ¿Cuántas veces hay personas que tal vez se acercan a Jesús o a nosotros para hacernos caer en lo que no es correcto?
pero aún Jesús utiliza eso para llegar a sus vidas y ser de bendición. Y ser bendecidos y ser perdonados y recibir esa misericordia que Él tiene. Seamos instrumentos de la misericordia del Señor. ¿Qué eliges que sea Jesús para tu vida? ¿Eliges que Él sea tu juez? Porque el que aplica la ley tiene a Jesús como juez. ¿O quieres que Jesús aplique misericordia y sea tu Salvador? El religioso tiene a Jesús como un juez. El que busca la relación personal con Jesucristo, el que busca la salvación y busca su misericordia. ¿Qué eliges que sea Jesús para tu vida? ¿Un juez o tu Salvador? Segunda escena, vamos a ir avanzando. Comenzamos en el versículo 14 y dice: y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo en el capítulo 42. Vamos ya a ver la segunda escena. Es como introducción de la segunda escena, empieza a hablar Jesús sobre Isaías 42. Y aquí viene un momento importante y clave para tu vida y para mi vida. ¿Por qué? Porque aquí es donde se abre ya un panorama, y el programa del Señor, del Hijo de David, el programa del Rey, se hace amplio, se altera y llega a ti y llega a mí, que no somos hebreos, que no somos judíos, que somos gentiles. Dice así, fíjense bien: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, está hablando de él mismo, pondré mi espíritu sobre él. ¿Se acuerdan lo que sucedió en el bautismo? Vino su espíritu. Y a los gentiles anunciará juicio. ¿A quién? A los gentiles anunciará juicio. Y dice después: no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Está hablando de que el pueblo de Israel no escuchará. Pero después dice, versículo 20, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. ¿Qué está hablando? ¿A qué se refiere aquí? Está hablando sobre el pueblo de Israel. La caña era un instrumento, un elemento de apoyo, ¿sí? Y la idea es que ya no se va a apoyar, porque de tanto a veces apoyarse, la caña se quebraba. Y dice acá que ya no se va a apoyar en la caña hasta que se quiebre. Y dice que el pábilo ya nada más va a humear. El pábilo, la idea era que diera luz. Y ese era el propósito del pueblo de Israel, que diera luz, que el Dios no visible se hiciera visible a través del pueblo de Israel. Dios se manifestó a través del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, ¿sí o no? Sí. Dios se manifestó a través del pueblo de Egipto cuando el pueblo pasó por el Mar Rojo. Por supuesto que sí. Ahora está diciendo que acá, dice, Dios ya no se apoyará en el pueblo de Israel, ni el pueblo de Israel tampoco dará esa luz. Y fíjate lo que dice el versículo 21. Y en su nombre esperarán, ¿quién? Los gentiles. Este es un versículo impresionante para ti y para mí, porque a partir de aquí Él va a ampliar el programa y dice, ya no solamente vine para mi pueblo, ahora vine para todos. Y dice, entonces fue traído a Él un endemoniado, ¿verdad? Dice el versículo 22, ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Ahora fíjense bien, aquí comenzaron como que les empezó a caer el 20 y dijo, claro, ya les anunció, ya no serán ustedes, ahora será para todos, el privilegio se acabó, dijo Juan en el capítulo 1. En Juan capítulo 1 versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Entonces aquí dice, bueno, pues voy con todos los demás.
Y aquí comienza, dice que sana a este endemoniado que estaba ciego, dice, y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Dice, y la gente quedaba atónita. Y ahí se les comenzó a abrir los ojos y comenzaron a tener luz. Dice, ¿acaso será este aquel hijo de David? ¿Será el Mesías que nosotros esperamos? Comenzaron a darse cuenta que él era. Ahora, fíjense, hasta 12 capítulos después, ¿no? Se empezaron a dar cuenta. Después de tantas evidencias, dijeron, este realmente es. ¿Ya cuántos milagros había hecho? Muchos. Y dice aquí, mas los fariseos, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Cuál era el caso? El caso era la sanidad de un hombre endemoniado, ciego y mudo. Ese era el caso. Y que la gente comenzó a darse cuenta que este verdaderamente era el hijo de David. ¿Cuál fue el conflicto? El conflicto fue que ellos comenzaron a decir que Jesús estaba echando fuera a los demonios, pero no por el poder de Dios, no por el poder del Espíritu Santo, sino por el mismo poder de Satanás. Ahora, fíjense bien, me llama la atención porque estos fariseos no estaban alegando que esto fuera un milagro, estaban reconociendo el milagro. Lo que estaban argumentando es que el poder no era del Espíritu Santo, sino era el poder del diablo. Y esto el Señor se le conoce o le llama como el pecado imperdonable. Es lo que nosotros conocemos del pecado imperdonable. Ahora, quiero que seamos cuidadosos en entender sobre el pecado imperdonable. Porque la Escritura nos enseña que Jesús nos perdona de todo pecado. Él tiene la autoridad y la potestad para perdonarnos de todo pecado. Tal vez algunos dicen, entonces, pero aquí dice que este es un pecado imperdonable. Vamos a ver qué menciona acá. Dice, todo reino dividido, dice el versículo 25, les contesta Jesús, contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida entre sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora, ¿cuál era la respuesta al conflicto? Pues la respuesta es, miren, ningún reino se divide entre sí. O sea, y sobre todo el reino de las tinieblas va a buscar estar más unido que nunca para ir en contra de Dios. ¿Verdad? ¿Se acuerdan quiénes forman el reino de las tinieblas? Pues el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Dice, pues no van a estar, ellos no están divididos. La idea es, dice, pues no, ellos no están divididos, no hay división entre ellos. Ellos van a hacer todo lo posible mientras están aquí, ¿verdad? Ningún reino está dividido entre sí. Y en segundo lugar, la segunda respuesta que le da, primero dijimos que el Señor contesta que ningún reino se divide entre sí, y en segundo lugar dice que ellos están cometiendo un pecado que es imperdonable. Dice el versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes, y si primero no le ata, entonces podrá saquear la casa? Y aquí versículo 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, aquí parece una contradicción, que primero el Señor dice, sí, hay pecado que será perdonado, pero contra el Espíritu no será perdonado. Quiero explicar este texto. Quiero tratar de ser lo más sencillo posible para que pueda explicarme. Quien trabaja
para que nosotros podamos recibir el perdón de pecados en este tiempo es el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es quien viene a mi vida y me regenera, me hace una nueva persona. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muy bien. El pecado nos separa de Dios. Cuando nosotros clamamos a Jesús para que Él nos limpie el pecado, automáticamente el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos da una nueva vida. Eso es la regeneración. Nos da una vida nueva. Porque Nicodemo decía, ¿cómo puede ser posible que un hombre siendo ya viejo pueda entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer? Es un nuevo nacimiento, ¿eh? No se puede, pues no, porque es un nacimiento espiritual. Ahora, ¿quién es el que convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién? Ok. Entonces, si yo rechazo al Espíritu Santo y blasfemo en contra del Espíritu Santo, ¿puedo creer en Él? Entonces, ¿me puede regenerar? No. Entonces, por eso es un pecado. El pecado es rechazar al Espíritu Santo. Porque si siempre lo rechazo, pues entonces nunca voy a recibir su perdón. ¿Me expliqué? Entonces el problema es, pues aquel que nos... Obviamente llegará una persona que dirá, es que algunas personas interpretan, dice, es que un día blasfemó contra el Espíritu, jamás se le va a perdonar. No. El que blasfema contra el Espíritu, pero llega un momento donde dice, ¿sabes qué? Ya no puedo, es cierto. Ya me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Aquí estoy, Señor, perdóname, límpiame. Ese será perdonado. Pero aquel que constantemente sigue rechazando a Jesús, tal vez por un aspecto religioso, porque ellos lo hacían por algo religioso. Rechazaban a Jesús porque no hacía las cosas como ellos decían. Pero el Espíritu Santo trabaja de otra manera, no trabaja en base a unas reglas, trabaja para perdonar el pecado. Y aquí vemos cómo si yo o hay una persona que constantemente está rechazando al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le está diciendo, hey, tienes que creer en Jesús, tienes que confesar tu pecado. Mira, tu pecado te va a separar de Dios, tu pecado como paga tiene la muerte, pero Jesús ya pagó por ti, recíbelo, cree. Entonces, ¿sabes qué? Esa persona le rechaza y dice, no, ahora no, estoy cómodo en mi religión. No, estoy cómodo en como me enseñaron mis abuelitos. No, estoy cómodo, no importa que no sea lo mismo que diga la Biblia, pero yo te estoy diciendo, le dice el Espíritu Santo, y lo rechaza, pues esa persona nunca va a poder recibir el perdón de sus pecados. ¿Sí me explico? Por eso es el pecado imperdonable. Ahora, si hubiera una persona que dice ya haber creído en Cristo, pero en un momento determinado blasfema sobre el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Pues yo pienso que tal vez esa persona jamás había conocido al Espíritu Santo, jamás le había rechazado. Tal vez recibió algún favor o quiso recibir un favor de Dios. Quiero comentarles algo. Yo tenía 12 años, 13 años, y estaba a unos días que había muerto mi papá. Y no me gustaba que el pastor me dijera, oye, ¿cómo estás? Y yo siempre le decía bien, ¿no? Ahora, como ya me la sé, entonces yo les pregunto, ¿bien qué? Entonces el pastor me decía, ¿cómo estás? Y yo decía, bien, pero bien borracho, bien, ¿no? Yo estudiaba en una universidad así como la que está aquí, y a la vuelta vivía el pastor. Y luego pasaba el pastor y me saludaba. Y yo estaba afuera con mis cuates en el carro, y ahí teníamos escondido, ¿no? ¿Y cómo estás? Y yo decía, bien. Y a veces ya lo veía doble al pastor, ¿no? Ahora, pues yo les pregunto, ¿y bien qué? ¿Estás bien qué? ¿Bien según tú o bien según Dios? También es otra buena pregunta. ¿Y sabes qué sucedió? Estaba en una reunión y estaban hablando y comenzaron a hablar de que era necesario tener a Cristo como tu Salvador personal. ¿Y saben qué vino a mi mente? Si yo levanto mi mano hoy, mi mamá se va a poner contenta porque está muy triste que acaba de morir mi papá.
Y si levanto mi mano hoy, pues el pastor ya no me va a molestar. Entonces, cuando él pregunte quién quiere recibir a Cristo, yo voy a levantar la mano. Y así le hice. Pero después fue la peor etapa de mi vida. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Escuché a la voz del Espíritu Santo o escuché a mis propios razonamientos? ¿A qué escuché? Mis propios razonamientos. Pero el día que yo escuché al Espíritu Santo, ese día yo me quebranté delante de Dios. Dije, Señor, no puedo más. Y yo dije, pero ahora mi duda es que tú perdones todo lo malo que yo ya he hecho, sabiendo y estando adentro de la iglesia y sabiendo las cosas que tú ya me has enseñado. Y entonces me mostró un versículo que dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ahí se quitó una venda de mis ojos y dije, ¿sí me puede perdonar? Porque yo decía, es que ya Dios no me va a perdonar, Dios no me va a perdonar. Y la persona me hablaba y yo le decía, es que tú no sabes con quién estás hablando, no sabes lo que he hecho y no me va a perdonar. Pero cuando leí ese texto, esa palabra, todo pecado, ¡pum! Ahí escuché la voz del Espíritu Santo. Y ese día yo creí en Jesucristo como mi Salvador personal. Ahora, el tema acá es que si a veces decimos, hubo una persona que un día le dijo a Ale, ¿sabes qué, Ale? Está muy bien esto, pero pues ahora a partir de esto tengo más conflictos con mi mamá, con mi esposo, con esto y con el otro. Dice, ¿por qué? Pues ya tengo a Jesús. Entonces, ¿sabes qué? Yo vengo a hablar contigo porque yo me quiero desconvertir. Y entonces él le dijo, pues ya no se puede, ya Jesús entró, ya no se puede ir, o sea, no. Y bueno, tiempo después, Dios hizo un trabajo y hoy ellos, esta señora, después, bueno, yo le compartí a su esposo, su hijo recibió a Cristo, ¿verdad? Su esposo, su hija, su mamá, ¿verdad? Y ellos hoy en su casa tienen una iglesia, ahí en el pueblo donde viven. Dios ha hecho cosas grandísimas en ellos, pero porque escucharon el Espíritu Santo de Dios. Ahora, había dudas, luchas, pero no estaban blasfemando contra el Espíritu. ¿Me explico? Ahora, la respuesta del Señor Jesús es que esos fariseos que ya estaban con un análisis para ver en cuándo fallaba, su corazón estaba tan endurecido que, ¿sabes qué? No escucharían al Espíritu Santo. Estaba tan endurecido el corazón de esos fariseos religiosos, de los escribas, que ya no le iban a hacer caso al Espíritu Santo de Dios. ¿El Señor Jesucristo siguió haciendo milagros después de este tiempo? Sí. Pero esos mismos que hoy le estaban acusando ahí, después gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Se dieron cuenta? Por eso les dice acá, su blasfemia contra el Espíritu nunca será perdonada. Ellos jamás recibieron el perdón de sus pecados, porque jamás escucharon ni atendieron a la voz del Espíritu Santo. Hoy todavía es tiempo, a veces rechazamos, ¿no? Cuando el Espíritu habla en nuestra vida. No dejes eso. Ahora, tal vez ya recibiste el perdón de tus pecados, ¿verdad? Pero yo creo que aquella persona que ha experimentado verdaderamente una regeneración en su vida, pues jamás va a blasfemar en contra del Espíritu Santo. El que lo hace es porque tal vez nunca tuvo una relación verdadera con el Señor. Y aquí termina diciendo, esto nos confirma lo que estoy diciéndoles ahora. Versículo 33. O haced el árbol bueno y el fruto bueno, o haced el árbol malo y el fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Está diciéndoles, ustedes tienen un corazón malo, y ese corazón malo que tienen y duro que tienen seguirá rechazando al Espíritu Santo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Qué importantes son nuestras palabras. Yo tengo una frase que se ha vuelto una convicción en mi vida, pensando en estos textos.
yo voy a rendirle cuentas a Dios por mis palabras. ¿Y ha habido momentos de dificultad en mi vida? Sí. ¿Ha habido momentos donde personas dicen cosas que yo hago que no son ciertas? Sí. ¿Eso desanima? Pues claro que desanima. Pero ¿sabes qué? Yo le voy a rendir cuentas a Dios por lo que hago. Pero las personas le van a rendir cuentas a Dios por lo que dicen que yo hago. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué me debo de preocupar? ¿De lo que dicen de mí? No. Me tengo que preocupar de las cosas que yo hago. Ellos le rendirán cuentas a Dios de lo que dicen que yo hago. ¿Ves? Ellos rendirán cuentas de sus palabras. Así que tú sigue al Señor. No te desanimes, porque le rendirás cuentas al Señor de lo que tú hagas con tu vida. Pero lo que de otros digan, pues ellos le rendirán cuenta por lo que digan que tú haces. Así que haz lo que es correcto. Tercer caso. Tercera escena. El caso. Estos mismos fariseos le piden señales. Dice el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver señal de ti. Qué loco, ¿no? Dice, ya han visto tantas cosas y ahora le dicen, deseamos ver señal de ti. ¿Por qué? Pues porque en ese tiempo ellos querían ver. A ver, de veras demuéstranos. Si ya estaban viendo. Entonces él respondió, vamos a ver la respuesta. El caso era que ellos pedían señales. La respuesta es, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Y qué está diciendo acá? Dice, la única señal que ustedes verán a partir de ahora será la señal del profeta Jonás. ¿Qué sucedió con Jonás? Jonás había sido enviado a predicar a Nínive la palabra de Dios. El arrepentimiento, para que volvieran su corazón a Dios porque era un pueblo malo. Pero Jonás tuvo miedo. Dijo, es que son tan malos que me van a devorar. Y entonces huyó Jonás. Y ahí entonces cuando huye viene una gran tormenta, se fue en una barca, viene una tormenta en el mar y dicen, pues vamos a ver quién es el pecador acá, ¿va? Y entonces dice, pues la suerte cayó sobre Jonás. El único que era profeta de Dios. Y es el que estaba mal, estaba oyendo lo que debía de hacer. ¿Qué hicieron? Pues lo tiraron al mar. Lo tiraron al mar y dice que un pez grande se tragó a Jonás y dice que estuvo en el vientre del pez y dice que después al tercer día lo vomitó. ¿Cuándo se arrepintió Jonás? Yo me imagino a Jonás orando entre ahí los jugos gástricos del pez, ¿verdad? ¿Cómo no se va a arrepentir? ¿No? Señor, un alga que le pasa por aquí, ¿va? Y se la acomoda. No. Y entonces después lo vomita ahí en la playa, ¿verdad? Y él vuelve y cumple con la comisión que le fue encomendada, predicándole a la gente en Nínive. Ahora, esta es una historia interesante y vuelvo otra vez a la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió en Nínive? Jonás fue a predicar la misericordia de Dios. Dijo, Dios está frenando su juicio contra ustedes, pero arrepiéntanse y vuélvanse a Él. Y entonces la gente se arrepintió y Jonás se enojó. Así termina la historia. Porque la gente respondió a lo que Dios quería, al amor de Dios, ¿no? Su misericordia. Ahora, dice, señores, ustedes están siendo como Jonás, porque están yendo en contra de lo que Dios quiere hacer, de la misericordia de Dios. La única señal que ustedes verán será la misma de Jonás. ¿Qué? Que él iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Esa es la señal de Jonás. Dice, los hombres de Nínive, versículo 41, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás es en este lugar. La reina del sur está hablando acerca de Salomón, la reina de Sabá. En el juicio con esta generación la condenará, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, bueno, vamos a parar ahí. Dice,
ustedes van a ver esa señal. Dices más, gente de otros lados venía a oír la sabiduría de Salomón y la creía. Pero ustedes que están viendo uno que es mayor que Salomón, ¿no creen? ¿No creen? O sea, ¿cómo es posible? Y ahí nos habla acerca de cuál es el conflicto. El conflicto es que la vida religiosa deja vacíos muy peligrosos. Y aquí nos va a utilizar una parábola, es la primera parábola que utiliza. Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola es una analogía, ¿verdad? Es una verdad moral o espiritual que se menciona a través de una analogía de la experiencia que se presenta durante todos los días. Y esa parábola presenta verdades acerca de lo que sería el reino. ¿Ok? Es la forma que utiliza el Señor para hablar del reino. Es un recurso literario, ¿sí? Es una figura literaria la parábola. Ahora, está sucediendo algo ahí, están en el contexto de un hombre que había sido endemoniado, que había sido sanado, y entonces él toma una parábola. La parábola no tiene nombres, ¿sí se fijan? Entonces, cuando hay una historia que muestra un nombre, entonces no es parábola, ¿ok? La parábola no menciona nombres, pero tiene aplicaciones. Y entonces en el versículo 43 les habla acerca de esta verdad. La vida religiosa que ustedes llevan les deja vacíos. ¿Por qué? Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿se acuerdan? Acaba de sanar un endemoniado. Anda por los lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, vacía y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahora, ¿qué está diciendo? Que una vida religiosa te va a tratar de reformar, pero una relación personal con Cristo te va a regenerar. La reformación, ¿sí? Cuando reformamos algo, solamente lo cambiamos, pero usamos lo mismo. ¿Sí me explico? El arquitecto. Cuando tú reformas algo, usas lo mismo, solamente le das otra forma diferente. ¿Ok? La vida religiosa hace eso. Coloca leyes, tu vida de pecado sigue ahí, no se limpia, porque esas leyes te van a llevar a tratar de arreglar tu vida, pero la esencia no cambia. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo acá? Que una persona reformó su casa. ¿Por qué? Porque la barrió, la limpió, sacó el demonio. Le dijo, bueno, vete, fuera. La pateó, ¿no? Te declaro fuera y vamos, lo que sea. Pero nunca colocó lo que debía de ir adentro. Dice que después de que el demonio anda por ahí, esa es la parábola, ¿verdad? Regresa a la casa y dice, oigan, ya la limpiaron, traigan, vénganse amigos, vénganse, vamos a hacer fiesta aquí. Ahora, dice, aquella persona que es regenerada, esta es la idea, que Cristo viene a su vida, Cristo lo llena todo y ya no puede entrar nada. Una vida religiosa deja espacios vacíos muy peligrosos en nuestra vida. Ahora quiero decirte algo, ten cuidado, porque puedes estar viviendo aún en el cristianismo una vida religiosa. No estamos hablando de tal o cual religión, lo que sea. Podemos estar viviendo una vida religiosa sin una relación personal con Cristo. Necesitamos que Cristo sea el Rey de nuestro corazón. Eso es lo que dice la parábola. Tiene que venir a reinar a tu vida, esa es la idea. Que Él venga a reinar a nuestra vida, que Él ocupe todo en nuestra vida. Pero dice, ustedes como generación solamente quieren adornarse, son sepulcros blanqueados, ya les dijo antes, son generación de víboras. Dice, entonces al final dice, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, dice, así también acontecerá a esta mala generación. Su vida religiosa no va a llenar los espacios vacíos, les va a traer más conflictos todavía.
¿No te ha pasado que has tenido insatisfacción en tu vida y has querido llenar tu vida de insatisfacción con algo y después quedaste peor? Las personas que su insatisfacción la tratan de satisfacer a través de las drogas, ¿después no quedan peor? Sí. Las personas que su insatisfacción la tratan de satisfacer a través de una vida sexual promiscua, ¿no quedan después peor? Sí. Quien desea satisfacer sus necesidades a través tal vez de la pornografía, del pecado, ¿no después quedan peor? Sí. Porque a veces aún en la vida religiosa podemos quedar peor. Pero cuando Cristo viene satisface todo. Esa es la idea. Esa es la respuesta. Esa es la contestación que nos deja el Señor Jesucristo. Y por último, para terminar, vamos a ver el cuarto caso. Cuarto caso. Dice, o la cuarta escena. ¿Cuál era el caso? Versículo 46. Que mientras él seguía hablando, dice a la gente, aquí dice, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, ahí, que quiso quedar bien, estaba, por ahí él estaba en la puerta, ¿no? Sentado. Señor, dice, aquí afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar, te quieren hablar. Respondiendo a él, le decía esto, y ahí viene el conflicto. Bueno, ¿quiénes son la madre y los hermanos de Jesús? El caso es que estaba afuera su familia y querían hablar con él. María, estaba Jacobo, ¿verdad? O Santiago, estaba con Judas, ¿verdad? Y otros más de sus hermanos. Estaban afuera y querían platicar con Jesús. No sé, tal vez querían ponerle al tanto de la situación familiar, no sé, algo le querían decir. Y entonces ahí viene y él pregunta, hace una pregunta y esa pregunta crea un conflicto. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y ahí se las dejo rebotando y nos vemos la próxima semana. No se crean. Y vamos a ver cuál es la contestación. Dice ahí, versículo 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Cuál fue la contestación? ¿Quién es la familia de Cristo? El que hace la voluntad de su Padre. Aunque sean de la misma nación, pero si no hacen la voluntad del Padre, ¿qué está diciendo? Que lo principal para él es tener una relación personal con Cristo. Tener una relación personal con sus criaturas. Hemos dicho, tanto en los estudios del martes como en los estudios del domingo, Dios es un Dios relacional y busca tener una relación personal con sus criaturas. Pero depende de nosotros si esa relación se da. No de Él, es de nosotros. La contestación fue que el parentesco más fuerte hoy en día es entre Cristo y el que en Él cree. Esa tiene que ser nuestro parentesco mayor. Entre Cristo y el que en Él cree. Así que tú puedes considerarte parte de la familia de Cristo si has creído en Él como tu Salvador personal. El conflicto es la pregunta, tal vez en esta mañana sería, ¿y tú ya eres parte de la familia de Cristo? ¿Has hecho la voluntad del Padre? No estamos hablando de una vida religiosa. Estamos hablando de reconocerte delante de Dios como alguien que ha cometido pecado, que ha decidido y se ha dado cuenta que el camino que le llevaba a la perdición, y dice, yo voy a dar la vuelta y voy a seguir a Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Cristo. ¿Ya le has pedido a Jesús que limpie tu pecado, que te dé la vida eterna? ¿Has escuchado al Espíritu Santo que te dice, tu pecado te condena, necesitas a Jesús? Pues hoy es una buena oportunidad de pedirle a Él que Él te limpie y te salve. ¿O seguirás con el pecado de rechazo o blasfemia al Espíritu Santo de Dios? Ahí sí no vas a poder ser perdonado, ¿eh? Hasta que tú le reconozcas y le escuches. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestra cabeza.
Y si tú nunca le has pedido a Jesús que Él entre en tu corazón, que Él te limpie, nunca has reconocido que eres pecador o pecadora delante de Él, hoy es la oportunidad de decirle: Jesús, yo reconozco que en mi vida he pecado. Y yo hoy te pido que entres en mi corazón, me limpies, me perdones y me des la vida eterna. Dile: Jesús, sálvame, perdóname, dame esa nueva vida que tú ofreces y dame esa vida eterna que tu palabra me promete. Si hay alguien que le ha pedido a Jesús que Él entre en su corazón y le limpie en esta mañana, después puede acercarse conmigo y decirme: hoy yo le pedí a Jesús. O acercarse a alguien de la iglesia y decirle: hoy yo le he pedido a Jesús que Él entre en mi corazón. Pero tengo una pregunta a los que ya le han pedido. ¿Realmente estás viviendo una vida de una relación personal con Jesús? ¿O estás buscando seguir con cumplir reglas? Una vida de religiosidad. ¿Sabes? Esa no cuenta. Porque la religión, no te olvides, deja espacios vacíos que son muy peligrosos. ¿Por qué no decir: Señor, ahora sí quiero vivir una vida de relación personal contigo, cada día, y hacer las cosas de acuerdo a tu palabra y vivir de acuerdo a tu voluntad? Señor, te agradecemos en esta mañana por el tiempo que hemos compartido juntos con tu palabra. Te pedimos que tú nos bendigas y nos des una hermosa semana llena de bendición y de fruto para nuestra vida. Guárdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.